Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en una de las ideas más increíbles de la neurociencia moderna. Ese potencial oculto que tiene el cerebro adulto para seguir creciendo y transformándose durante toda la vida. Es una historia fascinante de creación, de limpieza y de adaptación continua. Así que bueno, arranquemos. A ver, empecemos con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. Por muchísimo tiempo, la respuesta que nos daban era un sí, así rotundo. La idea general era que llegábamos a este mundo con un paquete fijo de células cerebrales y de ahí pues solo nos quedaba ver cómo se iban perdiendo. Pero, ¿de verdad esa es toda la historia? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La creencia de antes, la que vemos a la izquierda, decía que nuestras neuronas eran postmitóticas. O sea, en español simple, una vez que se formaban, ya no se dividían ni se reemplazaban. Nacían y morían con nosotros. Punto. Pero como podemos ver del lado derecho, ¡boom! Resulta que la historia es mucho, mucho más dinámica. Hoy sabemos que el cerebro adulto sí tiene la capacidad de fabricar neuronas nuevecitas. Ojo, para ser justos, es verdad que la gran mayoría de las neuronas que tenemos sí son compañeras de por vida. Son las que guardan nuestros recuerdos, nuestras habilidades, toda nuestra historia. Pero de ahí a pensar que no hay nuevos reclutas o que no hay reemplazos, bueno, pues ese es un mito que la ciencia ya dejó atrás. Y justo eso nos abre la puerta para hablar de estos nuevos reclutas del cerebro. Este proceso, que pasa en unas zonas muy específicas, es como si el cerebro tuviera su propia cantera, su propio semillero de células listas para entrar al juego, sobre todo cuando más se necesita. Y bueno, el nombre técnico para todo esto es neurogénesis adulta. Es básicamente el nacimiento de neuronas nuevas y funcionales en lugares que son como verdaderas guarderías o viveros cerebrales, por ejemplo, en una parte del hipocampo. Y desde ahí, estas células recién nacidas se preparan para una misión que es crucial. Ahora, imagínense por un momento cómo es el viaje de una de estas neuronas. No es un paseíto por el parque, para nada. Es una verdadera odisea, un viaje peligrosísimo a través del paisaje súper denso del cerebro y con un objetivo a todo o nada. O te integras a la red o desapareces. Miren, el itinerario de este viaje es impresionante. Todo empieza el día 1, con su nacimiento en el hipocampo, pero luego tiene que viajar por unos 30 o 40 días para llegar a su destino, que podría ser la corteza cerebral. Y fíjense, entre la semana 4 y la 6 entra en un periodo crítico, de superplasticidad. Es su ventana de oportunidad, su momento de o te conectas o te mueres, porque el final es así de drástico. O logra integrarse y ser útil o simplemente no sobrevive. Pero, por suerte, esta neurona no va sola. Tiene todo un equipo de apoyo. Las células gliales son como su andamio, como los escalones que necesita para poder trepar y moverse. Y luego están las guías moleculares, como las netrinas, que son literalmente su Waze, su GPS. Le van diciendo por aquí sí y por acá no, atrayéndola al lugar correcto y alejándola de los caminos equivocados. Pero, y este es un gran pero, la supervivencia no está para nada garantizada. De hecho, la mayoría de estas neuronas nuevas no lo logra. Es la ley del más apto, pero a nivel celular. Solo las que consiguen hacer clic, las que logran conectarse de forma útil, son las que sobreviven y se quedan. Ok, hasta ahora hemos hablado de crear, de construir, pero la plasticidad del cerebro tiene otra cara, que es igual de importante, la de optimizar lo que ya tenemos. Pasemos a ver ahora la otra cara de la moneda, el refinamiento del cerebro. Este proceso de limpieza y optimización tiene un nombre. Se llama poda sináptica. Para entenderlo, piensen en un jardinero. ¿Qué hace? Pues corta las ramas débiles o secas para que toda la savia y la energía se vayan a las ramas más fuertes y la planta crezca mejor, ¿cierto? Bueno, el cerebro hace exactamente lo mismo. Va eliminando las conexiones que no se usan para fortalecer las que sí son importantes. Es una cuestión de eficiencia. Y aquí viene lo más increíble de todo. ¿Qué es lo que guía estas tijeras de podar? ¿Qué decide qué se queda y qué se va? Pues la respuesta está en nuestras acciones del día a día. Nuestras creencias, nuestros comportamientos y sobre todo nuestros hábitos son las señales que le dicen al cerebro, oye, esta conexión es vital, refuérzala, o esta otra ya no la usamos, puedes quitarla. Literalmente estamos esculpiendo nuestro propio cerebro con cada cosa que hacemos. Ahora, claro, este mecanismo es súper poderoso, pero también es muy delicado. Necesita un equilibrio perfecto. Cuando la poda sináptica falla, ya sea porque es demasiada o porque se cortan las conexiones equivocadas, las consecuencias pueden ser graves. De hecho, algunas investigaciones sugieren que podría estar relacionada con el desarrollo de patologías complejas como la esquizofrenia. Esto nos da una idea de lo vital que es este proceso para la salud cerebral. Entonces, lo que tenemos aquí son dos fuerzas poderosísimas que trabajan en equipo.
Una que crea, que construye y otra que limpia, que refina. Es este baile constante entre el crecimiento y la eliminación lo que hace que nuestro cerebro sea tan increíblemente adaptable. Y esta es la idea central que hay que llevarnos. La neurogénesis, que es el crecimiento, sumada a la poda sináptica, que es el refinamiento, nos da como resultado un cerebro que no es una estructura fija, no es una pieza de museo. Es un sistema vivo que se está remodelando a sí mismo constantemente para adaptarse a lo que vivimos y a lo que necesitamos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión muy poderosa. Si las acciones, los pensamientos y los hábitos de una persona son los que están guiando esta construcción y esta poda día con día, entonces la pregunta ya no es si el cerebro está cambiando, porque eso es un hecho. La verdadera pregunta es, con las acciones de hoy, ¿qué cerebro se está construyendo para el mañana?